muy frecuente, que es la insuficiencia cardíaca. En la primera clase, chicos, recuerden que habíamos hablado de síndrome, ¿no? La insuficiencia cardíaca es un síndrome. ¿Por qué? Porque tiene signos y síntomas que van a repercutir en la salud del paciente. Ahora, la insuficiencia cardíaca es un estadio final de una patología. Por ejemplo, un paciente hipertenso, ¿no? Que no se controla, que hace a la larga hace un crecimiento del ventrículo izquierdo, este ventrículo izquierdo se remodela, engrosa, luego se adelgaza la pared, va a disminuir la fracción de eyección. Otra, por ejemplo, una cardiopatía congénita, ¿no? Una cardiopatía con la que el paciente nació, no se ha solucionado quirúrgicamente en el debido momento y el corazón remodela, ¿no? Remodela y llega a un estadio final de la insuficiencia cardíaca. Así hay varias causas de insuficiencia cardíaca. Tenemos, por ejemplo, lo que son las valvulopatías, ¿no? Cuando la valvulopatía ya se vuelve severa, crítica, hace falla cardíaca, las arritmias. Hay también sustancias tóxicas, ¿no? Que afectan directamente al corazón. Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna patología oncológica reciben drogas que son cardiotóxicas, como la antraciclina, por ejemplo, ¿no? Que afecta el miocardio. Entonces el paciente llega a tener falla cardíaca. Otras sustancias, por ejemplo, el alcohol. Hay insuficiencia cardíaca por alcohol, ¿no? Y otras enfermedades menos frecuentes como la cardiomiopatía dilatada, la cardiomiopatía hipertrófica, etc. Entonces, la insuficiencia cardíaca es esto, es un estadio final donde ya repercutió en el corazón, ¿no? O una patología que ya llegó a estadios finales. Ahora, la insuficiencia cardíaca se puede clasificar de varios tipos, ¿no? La insuficiencia cardíaca aguda, la crónica, ¿no? La subaguda, se puede clasificar en insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, y una clasificación muy importante, chicos, es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y la que tiene fracción de eyección disminuida. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de fracción de eyección, estamos hablando de la función del ventrículo izquierdo para hacer una adecuada sístole y diástole. Entonces, hay insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección disminuida y esto requiere de un gatillo, ¿no? Por ejemplo, que el paciente se haya infartado, ¿no? El paciente se infarta, esa parte del músculo infartado es reemplazado por tejido necrótico, entonces disminuye la fracción de eyección y el paciente a la larga va a hacer falla cardíaca. Y hay otra insuficiencia cardíaca que tiene fracción de eyección preservada. Anteriormente, chicos, cuando yo hacía la especialidad, esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no estaba claramente determinada, ¿no? Sin embargo, ahora ya es una clasificación. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada existe pese a que el ventrículo se contrae y se dilata bien, pero tienen falla cardíaca. ¿En qué casos, por ejemplo? En la cardiopatía hipertrófica, por ejemplo, ¿no? O sea, un engrosamiento de las paredes, donde la fracción de eyección debe ser mucho más alta, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de clasificación. Eso solamente como una breve introducción, ¿no? Vamos a comenzar ahora. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome porque es una constelación de signos y síntomas que se van a presentar en el paciente. Puede tener una causa como una anormalidad congénita o puede ser adquirida, ¿no? Pero esta anormalidad va a afectar tanto la función como la estructura del corazón. Lamentablemente la falla cardíaca, cuando uno ya diagnostica falla cardíaca, el paciente cambia todo su nivel de vida, porque es un paciente que constantemente va a estar en rehospitalizaciones y cada hospitalización, chicos, tiene un porcentaje de mortalidad. No puede contraer un virus, puede contraer una bacteria, un hongo, no, pero ya tiene un porcentaje de mortalidad. Otro diagnóstico sería la incapacidad de suplir las necesidades metabólicas del organismo, ¿no? ¿Esto por qué? Porque está alterada tanto la función como la estructura del corazón. La epidemiología, como ven, miren, 20 millones de personas a nivel mundial sufren de esta patología. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida también cada vez es mayor. Antes la expectativa, pues veíamos pacientes de 70, 80 años. Ahora tenemos pacientes de 90, de 100 años que todavía tienen una autonomía, ¿no? Por así decirlo.
Entonces, cuanto más edad tiene la población, también va a aumentar lo que es la epidemiología en lo que es falla cardíaca. 2% en los países desarrollados. ¿Y esto por qué? Porque está aumentando la hipertensión, está aumentando la obesidad, está aumentando la cardiopatía isquémica, que es una de las principales causas de falla cardíaca. Produce grandes gastos en el cuidado de la salud, ¿no? En los sistemas públicos, porque un paciente con falla cardíaca va a estar rehospitalizándose constantemente. Aumenta con la edad, ¿no? Cuanto más tiene más edad el paciente, más probabilidades de hacer falla cardíaca. De un 6 a 10%, miren, en mayores de 65 años. Antes era más frecuente en varones, chicos, ahora no. Ahora la falla cardíaca se puede presentar tanto en varones como en mujeres, ¿no? Tiene una prevalencia igual del 50%. La mitad de los pacientes tienen una fracción de eyección preservada. Entonces, miren, muchos pacientes les hacemos, por ejemplo, un examen de ecocardiografía y el corazón se va a contraer bien y dilatar bien. Tiene buena fracción, pero tiene falla cardíaca. Entonces, acá tenemos esta clasificación, ¿no? Que es con fracción de eyección disminuida y con fracción de eyección preservada. Entonces, un paciente con fracción de eyección, la fracción de eyección es la función del ventrículo izquierdo, ¿no? Lo normal es de un 40 a 50%. Si están más de 50% es una fracción de eyección preservada. Pero también estos pacientes pueden tener esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y su fracción va a estar pues entre 49 y 50, ¿no? O sea, está preservada. Y en ese caso, por ejemplo, solamente para hablar de este cuadrito, si nosotros tenemos un paciente con signos y síntomas de falla cardíaca, ¿no? ¿Qué nos va a dar el diagnóstico? Si nosotros al hacerle un examen vemos que el corazón se contrae y se dilata bien. Tenemos otros marcadores, por ejemplo, el ProBNP, lo que ya vamos a hablar más adelante. El ProBNP es un marcador de falla cardíaca. Entonces se puede diagnosticar al paciente con falla cardíaca con fracción de eyección preservada mediante la determinación del ProBNP, que es un marcador en sangre. En cuanto a la etiología, hemos visto que tiene una etiología diversa, ¿no? Cualquier patología que afecte a la larga del corazón va a terminar en falla cardíaca. Entonces, cualquier patología que afecte tanto la función como la estructura va a tener un estadio final que es la falla cardíaca. Dentro de las causas más frecuentes está la enfermedad coronaria. ¿A qué se refiere la enfermedad coronaria? Al infarto, chicos, ¿no? El paciente sufre un infarto y el infarto cuando es transmural, es decir, cuando abarca las 3 capas del miocardio, es un tejido muerto, necrótico. Entonces, este tejido necrótico, ¿no? Dependiendo del tamaño del tejido que se haya infartado, le va a llevar al paciente a la larga a hacer una falla cardíaca. Otra causa que es frecuente es la hipertensión arterial y la diabetes, que son enfermedades también que van haciéndose más prevalentes por el sedentarismo, la obesidad y sobre todo porque la edad, el promedio de vida está aumentando. Ahora, también hay casos hasta un 20 a 30% donde llegamos a diagnosticar la falla cardíaca en estadios tan avanzados que el corazón ya está remodelado y no llegamos a diagnosticar cuál fue la etiología que lo llevó a la falla cardíaca. Por ejemplo, si un paciente tiene una miocardiopatía dilatada, ¿no? Y ya nosotros lo vemos cuando el paciente ya tiene el corazón grande, la función disminuida, en algunos casos ya no podemos saber qué lo llevó a la cardiopatía dilatada, o sea, no podemos saber qué hizo que este corazón crezca. Puede ser una cardiopatía isquémica, pudo haber sido hasta una cardiopatía hipertensiva, pudo haber sido una miocardiopatía producida por parásitos, etc., ¿no? No podemos saber cuál es la causa de un 20 a 30%. Ahora, también hay otro grupo de enfermedades, chicos, que afectan directamente el miocardio, por ejemplo, las cardiomiopatías. Cuando hablemos de cardiomiopatías vamos a ver que hay de 3 tipos. La que más afecta la función del corazón es la cardiomiopatía dilatada. En la cardiomiopatía dilatada, como dice su nombre, hace que el músculo se dilate, todas las cavidades se dilatan, ¿no? Es un corazón grande. Entonces, como está dilatado, no solamente el miocito está
ha remodelado, si no se ha remodelado, todo lo que es la estructura, el citoesqueleto del corazón. Tenemos el citoesqueleto que está formado por proteínas, ¿no? Por la desmina, la vinculina, la laminina. Entonces, hay patologías que pueden afectar directamente estas proteínas y que nos van a producir una cardiomiopatía dilatada. En nuestro medio, así como en países que todavía están en vías de desarrollo, que tienen mucha población, donde no pueden llegar a un establecimiento de salud, vamos a tener como una causa muy importante lo que es la cardiopatía reumática, que es una secuela de la fiebre reumática. La fiebre reumática, chicos, es una enfermedad que se presenta en gente pobre, en gente que vive hacinada, en gente que no tiene acceso a una penicilina, ¿no? Y se va haciendo cíclica la infección del estreptococo beta hemolítico y a la larga pues va a dar como complicación lo que es la cardiopatía reumática. Por eso es su nombre, cardiopatía reumática, secuela de la fiebre reumática. ¿Qué válvulas afecta? Principalmente la válvula mitral, luego la válvula aórtica y afecta también la válvula tricuspide. La enfermedad de la hipertensión arterial. Como vemos, ¿no? Los que están rotando cardiología verán que gran parte de la población es hipertensa, ¿no? Casi más del 80% de los pacientes que ya tienen mayor de 70 años tienen un grado de hipertensión arterial, que se hace cada vez más prevalente. Otras enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, ¿no? Esta es una enfermedad causada por un parásito que va a producir un daño directo al miocito, entonces hace que el corazón se dilate y nos lleve a la insuficiencia cardíaca. Hay algunos factores agravantes, sí. Por ejemplo, si tenemos un corazón que ya está dilatado, un corazón que ya tiene una baja fracción de eyección, y a eso le agregamos otros factores agravantes, por ejemplo, la anemia. Digamos que un paciente con falla cardíaca tenga una pérdida aguda de sangre por una hemorragia digestiva o una hemorragia, qué sé yo, urinaria o un accidente, ¿no? Entonces, la anemia es un factor agravante, porque si hay menos cantidad de sangre en un paciente con falla cardíaca, pues obviamente los signos y síntomas se van a exacerbar, ¿no? Otros factores, por ejemplo, todos los que aumenten los gastos metabólicos del paciente. Por ejemplo, una sepsis también agrava la falla cardíaca, ¿no? Una infección fuerte, etc. ¿No? Todos los factores agravantes. O enfermedades como el hipertiroidismo, ¿no? Que se puedan agregar. Entonces, en cuanto a la etiología, ya hemos visto cuál es la etiología más frecuente. Cuando la insuficiencia cardíaca tiene una fracción de eyección disminuida, fíjense, la principal causa, chicos, es la cardiopatía isquémica, el infarto, ¿no? Y con fracción de eyección preservada o limítrofe, ¿no? Entre 40 y 50%, tenemos, por ejemplo, la cardiomiopatía hipertrófica, la restrictiva, tenemos otras causas como fibrosis, por ejemplo. Las causas ya las acabamos de ver, ¿no? El pronóstico. Cuando diagnosticamos a un paciente falla cardíaca, a veces no se toma como si fuera una enfermedad grave, ¿no? O sea, no es cáncer, no es, eso pensamos, ¿no? Pero sin embargo, chicos, cuando estamos diagnosticando falla cardíaca al paciente, estamos diagnosticando un cambio primero en el estilo de vida del paciente y segundo, mire, tiene un pronóstico de 30 a 40% de mortalidad al año. O sea, es alta la mortalidad cuando ya el paciente está en falla cardíaca. Otra, no tiene de 60 a 70% de probabilidad de muerte hacia los 5 años, ¿no? Entonces, no pensamos que es una enfermedad terminal, pero es una enfermedad terminal. Muchas veces el paciente con cáncer pues vive muchos más años que un paciente con falla cardíaca. Ahora, cuando diagnosticamos falla cardíaca, habíamos hablado en la primera clase, ¿no? De lo que es la disnea. No, la disnea, la dificultad para respirar que manifiesta el paciente. Entonces, para que nosotros podamos establecer mejor el pronóstico del paciente, tenemos la clasificación de la NIHA, ¿no? ¿Cómo se clasificaba? Se clasifica de acuerdo a la actividad física de cada paciente. Para recordarles, a ver, la clase funcional 1 de la NIHA
es cuando el paciente puede hacer no tiene disnea al hacer actividades mayores a las habituales. Clase funcional 2, cuando tiene disnea al realizar actividades habituales. Clase funcional 3, menores a las habituales. ¿A qué se refieren menores? Por ejemplo, al escribir, al comer, al peinarse, al vestirse, menores a las habituales. Y clase funcional 4 es la disnea al reposo, ¿no? El paciente está sentado y está disneico. Entonces, ¿por qué es importante clasificar? Porque esto nos va a dar el pronóstico del paciente. Ustedes se darán cuenta que no es igual un paciente que está en clase funcional 1 que en clase funcional 4. Chicos, ¿qué cosas están hablando atrás? No, estábamos hablando de los grados de la disnea. Ya, pero es momento de escuchar y después pueden preguntar porque me distraen, fastidian a mis compañeras de adelante. Ya, entonces, no es igual la clase funcional 1 que la clase funcional 4. Obviamente, el pronóstico de vida del paciente que ya está en clase funcional 4 es pues mucho peor, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces cuando es una falla cardíaca crónica, no vamos a poder curar, ¿no? Porque ya se remodeló el corazón, se remodeló la estructura, disminuyó la función, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar la clase funcional del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que llega en clase funcional 3 o 4, que le cuesta mucho hacer actividades, tenemos que darle tratamiento para que pues, llegue a estar en una clase funcional 1 o una clase funcional 2. De eso va a depender, ¿no?, la calidad de vida del paciente. Esta es la clase funcional, por si tenías dudas, los que estaban conversando, ¿no? Clase funcional 1, no limitación a la actividad física ordinaria. Clase funcional 2, hay limitación a la actividad habitual. Clase funcional 3, menor a la habitual. Y 4, es reposo. ¿Por qué decimos a la habitual? Porque ya hemos dicho que no es igual la actividad física de cada persona. Incluso entre ustedes que son compañeros, no tienen la misma actividad física. Algunos irán al gimnasio 2 horas, algunos pues estarán puro ascensor, no puro control remoto y no hacen actividad física. Entonces, por eso la clase funcional se determina de acuerdo a la actividad física de cada persona. Esta es una imagen, chicos, que es muy sugestiva de la falla cardíaca, ¿no? Cuando ya el paciente ya se le diagnostica falla cardíaca, es así, es como si un trifibrón agarrara al paciente. Están viendo que tiene un 30-40% de morir al año. Entonces, no es cualquier diagnóstico hacer una falla cardíaca, diagnosticar una falla cardíaca. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Hacer prevención. No dejar que mi paciente llegue a la falla cardíaca, porque una vez que le diagnostico falla cardíaca ya sé qué probabilidad tiene de morir, ya sé que el paciente va a tener que tomar una gran cantidad de medicamentos, que se va a hospitalizar cada cierto tiempo, que va a morir al poco tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Evitar que el paciente llegue a la falla cardíaca. Por ejemplo, si sabemos que la causa principal de la falla cardíaca es un infarto, ¿qué debemos hacer? Medicina preventiva, ¿no? Disminuir los factores de riesgo, promover la actividad física, la alimentación saludable, etc. Pero si yo, por ejemplo, como cardióloga, ya tengo un paciente infartado, ¿qué tengo que hacer? Rápidamente darle tratamiento. ¿Para qué? Para que el tejido que se va a necrosar pues sea el mínimo, ¿no? Por ejemplo, si un paciente se infarta, nosotros tenemos hasta 12 horas para darle el tratamiento, ¿no? Pero no va a ser igual darle el tratamiento a las 10 horas que darle a las 2 horas o a las 4 horas. O sea, el tratamiento tiene que ser precoz para evitar que ese paciente necrose mayor cantidad o para salvar miocardio. Por eso el tiempo que transcurre entre un infarto y el tiempo que le damos tratamiento es cantidad de miocardio salvado. Por eso el tratamiento debe ser oportuno. Ahora, en la falla cardíaca crónica, ¿no?, en la que se va a producir, la que se va a presentar en meses o en años, el paciente va a permanecer asintomático o mínimamente sintomático durante mucho tiempo. Puede ser meses, puede ser años. Por ejemplo, pacientes que tienen una enfermedad crónica y no lo sabían, ¿no?, han estado viviendo años hasta que en un momento ya los factores, los mecanismos compensatorios ya no lo pueden tener asintomático al paciente, y ahí empieza el debut de todos los síntomas y signos del paciente.
no se sabe cuánto tiempo. Hay personas que pueden llegar a hacer falla cardíaca en muchos años, otros en meses, otros en pocos años, ¿no? Puede haber un factor genético que determine en cuánto tiempo va a ser falla cardíaca. Por ejemplo, hay pacientes hipertensos, chicos, que toda la vida son hipertensos, no toman tratamiento, pero no hacen la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sin embargo, hay otros pacientes que en pocos años o poco tiempo de ser hipertensos hacen la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, ahí debe haber un factor genético, un factor que determine quién sí hace cardiopatía hipertensiva y quién no hace. Lo cierto es que en la insuficiencia cardíaca vamos a tener pacientes asintomáticos por mucho tiempo o van a ser mínimamente sintomáticos. ¿A qué nos referimos con mínimamente sintomáticos? Que como es una enfermedad que está dando manifestaciones en largo tiempo, el paciente va a ir limitando su actividad física poco a poco sin darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, el paciente, digamos que antes iba corriendo, no sé, 2 kilómetros corriendo, ya poco a poco va a ir limitándose y él sin darse cuenta en unos 5 años se va a dar cuenta que ya no puede correr ni medio kilómetro, ¿no? Pero no se ha dado cuenta porque poco a poco ha ido limitando su actividad física. Ahora, hay pacientes que, por ejemplo, uno les pregunta, ¿y usted cómo duerme? Duermo bien. Pero si le preguntan con cuántas almohadas duerme, el paciente ha ido aumentando la almohada poco a poco, mes tras mes, año tras año, y duerme ya casi sentados. Pero para él es dormir bien. ¿Por qué? Porque ha ido aumentando poco a poco, gradualmente. Entonces la fracción de eyección va a ir disminuyendo, ¿no?, en el tiempo, puede ser en muchos años. Ahora, ¿y por qué el paciente está mínimamente sintomático? ¿O por qué está asintomático? Por los mecanismos compensatorios. O sea, nuestro cuerpo es una máquina que cuando empieza a fallar algo, ¿no?, va a activar mecanismos compensatorios para que lo tengan al paciente asintomático por mucho tiempo, ¿no? Dentro de esos mecanismos compensatorios, por ejemplo, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona y tenemos el sistema nervioso autónomo. Ahora, estos mecanismos se activan, ¿no?, y lo mantienen al paciente todavía haciendo actividad física, pero hay un determinado momento donde ya estos mecanismos ya no lo mantienen al paciente, no solamente eso, sino juegan un papel en contra del paciente, como ya vamos a ver adelante. Hay activación por ejemplo, de las prostaglandinas, del óxido nítrico. ¿De qué depende? Depende de la influencia genética, depende del género, si es varón o mujer, depende de la edad y también del ambiente, ¿no?, de cómo lleva el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una valvulopatía, ¿no?, pero hace actividad física, él no sabe que su válvula está mal, pero está haciendo actividad física, esa valvulopatía va a progresar en mucho tiempo. Pero si es un paciente que tiene la valvulopatía, no sabe, pero toma, fuma, no hace actividad física, entonces va a progresar en poco tiempo, ¿no? Tiene que ver también los factores medioambientales. Entonces vamos a tener todos los mecanismos compensatorios. Uno de los mecanismos compensatorios es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? La renina es una sustancia que se produce en el riñón que va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿no? Y la angiotensina 2 se va a transformar en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿para qué finalmente? Para que se retenga sodio y agua. Ahora, hay estudios también donde se ha hecho comparaciones de pacientes. Por ejemplo, los pacientes que tienen tasas más altas de norepinefrina en sangre, circulando en sangre, tienen mayor mortalidad. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, qué hace el sistema nervioso autónomo? ¿No? El sistema nervioso autónomo al principio va a suplir las necesidades del paciente. ¿Qué va a hacer? Lo va a taquicardizar. ¿No? Va a taquicardizar, ¿para qué? Para que el corazón trabaje mejor. Esto va a ser un tiempo, ¿no? Pero como vemos, más niveles de norepinefrina, mayor mortalidad para el paciente. En la falla cardíaca vamos a tener también un aumento de lo que es la concentración de las catecolaminas. Ahora, las catecolaminas van a tener varios papeles importantes, ¿no? Primero hacen una vasoconstricción periférica. ¿Para qué hacen la vasoconstricción periférica?
los vasos hacen vasoconstricción. ¿Para qué? Para que la sangre, ¿no?, llegue hacia los órganos más importantes, como son el corazón y el cerebro. Entonces, hay un secuestro de sangre de otras partes para que llegue al corazón y cerebro. Por ejemplo, no llega cantidad suficiente de sangre a los músculos, no llega cantidad suficiente de sangre a los riñones, a las vísceras. ¿Por qué? Porque este sistema está secuestrando la sangre para que llegue al corazón y al cerebro. Entonces, si no hay buena cantidad de sangre en el músculo, el paciente, ¿qué va a presentar? Fatiga. El paciente con falla cardíaca está fatigado, se cansa rápidamente porque no hay sangre, no llega oxígeno a los músculos. Ahora, el paciente con falla cardíaca va a presentar, por ejemplo, nicturia. ¿Qué quiere decir? Que va a orinar en la noche y no va a orinar en el día. ¿Por qué? Porque en el día, ¿no?, la sangre está yendo al corazón y cerebro y no llega bien sangre a los riñones. En cambio, en la noche, cuando ya no hay actividad física, llega la sangre a los riñones y recién el paciente orina. Entonces, este aumento de catecolaminas que nos va a producir vasoconstricción periférica, por tanto, aumento de la poscarga. Llega, ¿no?, aumenta la poscarga, hay aumento en el consumo de oxígeno, pero las catecolaminas, chicos, si no se olviden, tienen un efecto directo al corazón, tienen un efecto cardiotóxico. Entonces, al final, las catecolaminas, ¿qué van a hacer? Van a disminuir la función del ventrículo izquierdo y esto va a progresar y va a llegar a la muerte. Ahora, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona también nos produce vasoconstricción. Todo lo que produce vasoconstricción aumenta la poscarga, ¿no? Va a retener sodio, va a retener agua. Al principio es necesario para que este paciente aumente la precarga y pueda realizar actividades, ¿no? Pero a la larga, si el paciente va a retener agua, ¿qué va a hacer el corazón? Va a manejar mayor volumen. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio del corazón? Cardiomegalia. Crece el corazón. Entonces el paciente presenta disnea, también el sistema renina-angiotensina, ¿no?, secreta la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, ¿qué hace? Como su nombre lo dice, no elimina agua, no retiene agua. Entonces es un paciente, chicos, que está con aumento de volumen, tiene mayor cantidad de agua en el cuerpo. Entonces va a tener una hiponatremia, o sea, el sodio va a disminuir. No porque haya excretado sodio, sino porque está más diluido, ¿no? Es como ustedes le ponen sal a 1 litro de agua, el agua va a estar salada, pero si ustedes le ponen sal a 5 litros de agua, entonces va a estar menos salada, ¿no es cierto? Entonces hay una hiponatremia, pero de tipo dilucional. ¿Por qué? Porque ha aumentado la retención de agua en este paciente. Entonces, todos estos mecanismos van a ir progresando en el tiempo. Mientras el paciente se va sintiendo asintomático o mínimamente sintomático, el corazón se va remodelando. Se va remodelando porque va creciendo. También hay remodelación en las paredes miocárdicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hace hipertrofia el corazón, ¿qué va a pasar? En la hipertrofia, los miocitos no son de carácter de tipo adulto. Son miocitos que van aumentando la cantidad de miocitos, pero de tipo fetal. Estos miocitos de tipo fetal van a morir rápidamente, van a morir por apoptosis, por autofagocitismo, ¿no? Mueren los miocitos y estos miocitos van a ser reemplazados por otro tipo de material, tipo colágeno, tipo elastina. Entonces el corazón ya no va a ser una esponja que puede contraerse y puede dilatarse, sino es un corazón más rígido. Tiene las paredes ya no formadas por células miocíticas, sino tiene más tejido colágeno, ¿no? Entonces es más duro, ya no se contrae ni se distiende bien. La aldosterona, que es la hormona que nos va a producir retención de sodio y agua, al principio aumenta la precarga, ¿no? Nos produce congestión venosa y también nos va a producir este depósito, ¿no?, de material colágeno intersticial. Va remodelando el ventrículo y nos va a producir la hipertrofia patológica, ¿no?, que va a producir a la larga una disminución de la fracción del ventrículo izquierdo. Entonces, chicos, en la falla cardíaca se va alterando la estructura, ¿no?, lo que son las paredes de los miocitos, ¿no?, y también lo que es la función. El paciente no se da cuenta, pero cada vez la función va disminuyendo.
este corazón se va remodelando. Entonces, por eso son los mecanismos compensatorios, pero en un momento van a jugar en contra del paciente. ¿Cuáles son estos mecanismos? Ya hemos visto, ¿no? Una remodelación, que es como consecuencia de la hipertrofia miocítica. Chicos, ¿podemos cerrar las ventanas o no se puede? No se puede, ¿no? Ya, entonces tenemos la remodelación que se va a producir por consecuencia de esta hipertrofia miocítica, que nos va a producir estos miocitos de carácter fetal que van a morir rápidamente, alteraciones en las propiedades contráctiles del miocito. Claro, porque como estos miocitos están siendo reemplazados por colágeno, por elastina, ya los miocitos no se contraen ni se dilatan. Entonces hay una pérdida progresiva de miocitos por necrosis, por apoptosis, por muerte celular o de forma autofágica. En cuanto a la fisiopatología, no estamos hablando de la falla cardíaca crónica, ¿no? De la que ha activado los mecanismos compensatorios. ¿Qué vamos a tener en el paciente? Vamos a tener la desensibilización adrenérgica. ¿A qué se refiere? Es un paciente, ¿no?, con falla cardíaca que normalmente está con dosis altas de lo que es esta carga adrenérgica. Entonces, ¿qué hace? Que el paciente esté taquicárdico, ¿no?, que el paciente tenga una presión alta, pero una vez que ya el paciente está mucho tiempo con esta carga alta de lo que es la adrenalina, el paciente las células ya no responden a este mecanismo. Nos llega un momento donde por más que haya una descarga adrenérgica, ya el paciente ha perdido, o sea, ya hay una desensibilización a esta descarga adrenérgica. El metabolismo miocárdico se vuelve anormal, ¿no? Hay un mecanismo cardiotóxico, hay una reorganización de la matriz extracelular, porque es reemplazado por colágeno, por elastina, ¿no? Entonces ya no hay una buena distensión del miocito, ¿no? Hay neurohormonas circulantes, hay citoquinas proinflamatorias, también se activan los factores de crecimiento y especies oxígeno reactivas. Entonces, como hay cambio en las proteínas contráctiles, tanto en la miocina como en la actina, miocina, hay una disfunción del ventrículo, ¿no? Hay una disfunción sistólica. ¿Qué quiere decir? Que este corazón pues ya no se contrae adecuadamente, ya no hace una buena sístole, porque el material ha sido reemplazado, no tanto los miocitos como el material extracelular. También un miocardio que no puede contraerse, no puede dilatarse adecuadamente, entonces también hay disfunción de tipo diastólico, no se dilata adecuadamente. Hay déficit de la ATP, hay rigidez ventricular, el paciente está taquicárdico, ¿no? Hay aumento, por ejemplo, en la presión de los capilares pulmonares, por eso es que el paciente tiene la disnea. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que va a producir la falla cardíaca? La remodelación. Miren, normalmente el corazón tiene una forma elíptica, ¿no? Pero ya cuando este corazón está remodelado, señorita, déjenlo, ya no van a recoger. Entonces pierde su forma. Ya no es un corazón de forma elíptica, ¿no? Como se van dilatando cavidades, van adelgazando paredes, el corazón se vuelve de forma esférica. Es redondo, pues no más esférico, ya no es de la forma triangular que tenía el ventrículo. Entonces, chicos, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Vamos a tener aumento de las catecolaminas, aumento de la angiotensina 2. ¿Y qué van a producir estas sustancias? Las catecolaminas, recuerden, aumentan lo que es la postcarga, ¿no? Tienen un efecto cardiotóxico, van a producir necrosis en las células miocárdicas. La angiotensina 2 aumenta la precarga, entonces en la falla cardíaca tenemos una patología con un aumento de la precarga y aumento de la postcarga. Va a producirse la hormona antidiurética, se va a activar la hormona antidiurética que nos va a producir hiponatremia, o sea, disminución del sodio, pero de tipo dilucional. No porque se pierda el sodio, sino porque hay mayor cantidad de volumen. Vamos a tener
la apoptosis, que es la muerte programada de las células, ¿no? Y todo esto, ¿a qué nos va a llevar? A una disminución del gasto cardíaco, a una disminución de la capacidad física del paciente. El corazón va a crecer porque trabaja con mayor volumen, va a tener cardiomegalia, el paciente va a presentar edema por retención de agua y sodio y la disnea, ¿no? Como hemos visto, hay un aumento de la presión de llenado capilar pulmonar, entonces el paciente presenta disnea. Esto va progresando hasta que finalmente pues el paciente va a tener síntomas, ¿no? Si no se diagnostica a tiempo va a tener síntomas. ¿Por qué va a ir progresando? Puede ser porque ya los mecanismos ya no lo pueden tener asintomático, o también porque haya un factor que lo está agravando, ¿no? Como la anemia, como la sepsis, y ahí se llega a diagnosticar la falla cardíaca. Hasta que finalmente pues lleva al paciente a la muerte. En cuanto al cuadro clínico, un paciente con falla cardíaca, chicos, es como la imagen de él, ¿no? Cansado. Yo siempre les hago recordar, no sé si han visto el Chavo del 8, al cartero Jaimito, gordito, ¿no? Que no quería hacer nada para evitar la fatiga, ¿no? Decía, hazlo esto, quiero evitar la fatiga. Ese es un paciente con falla cardíaca. Es un paciente fatigado, cansado, ¿no? Ya no quiere ir ni a cerrar la cortina para evitar la fatiga. Entonces, es un paciente que va limitando su actividad física para que no se sienta mal, ¿no? Ahora, ¿por qué el paciente está fatigado? ¿Por qué está cansado? ¿Por qué al subir 5 grados se cansa? Porque ya estamos viendo en la fisiopatología que hay un secuestro de sangre, ¿no? Estos mecanismos están haciendo que la sangre pueda llegar a órganos vitales como corazón y cerebro y está secuestrando la sangre de los músculos. Entonces el paciente no tiene fuerza muscular, por eso está fatigado. El paciente no orina en el día, ¿por qué? Porque la sangre no está llegando a los pulmones. ¿Puede haber síntomas neurológicos? Sí, porque los pacientes con falla cardíaca pueden tener arritmias, ¿no? Y pueden tener pues mareos, pueden ser fibriladores, pueden tener complicaciones cardioembólicas, ¿no? Ya, o sea, ya todas las complicaciones que nos dan las diferentes patologías. El cansancio, ¿no? La disnea, ya sabemos en la disnea paroxística nocturna es más patognomónica del corazón que la disnea. La disnea, que es la dificultad para respirar, puede tener un origen cardíaco o puede tener un origen respiratorio, ¿no es cierto? Pero la disnea paroxística nocturna es más patognomónico del corazón. ¿Y a qué se refiere? Es el paciente que se acuesta tranquilo en la noche, ¿no? Y después de unas horas de haber descansado, siente la dificultad respiratoria. Entonces el paciente refiere que abre las ventanas porque le falta aire, se sienta en el borde de la cama, necesita que le den aire, que lo ventilen. Esa es la disnea paroxística nocturna. ¿Y eso por qué se da? Porque el paciente cuando está echado aumenta la presión capilar a nivel pulmonar, entonces necesita más aire, ¿no? Esa es la disnea paroxística nocturna. La ortopnia, que ya sabemos también, es la intolerancia al decúbito. O sea, el paciente no puede estar echado sin almohadas. Necesita cada vez más almohadas o dormir sentado, semisentado, porque no tolera el decúbito. Palpitaciones, el paciente nos va a referir palpitaciones, ¿por qué? Porque el paciente con falla cardíaca puede que la patología que lo esté llevando sea una arritmia, puede ser una fibrilación auricular, puede ser una valvulopatía que está repercutiendo en el ritmo del paciente, ¿no? Entonces el paciente va a presentar también taquicardia, va a presentar arritmias, nos va a indicar que tiene palpitaciones. Entonces miren acá, chicos, a ver, no sé si se ve bien en la imagen, si se ve. Entonces miren, por ejemplo, este es un electrocardiograma de un paciente que no está en ritmo sinusal, para hacerles recordar. El ritmo sinusal en la anterior clase hemos definido como que todo QRS tiene que estar precedido de onda P, ¿no es cierto? Fíjense acá, acá no hay onda P. Acá lo que vemos, por ejemplo, en D2 y en D3, son varias ondas P, pero de diferente tamaño y irregular, ¿no? La distancia entre R y R, fíjense, es totalmente irregular. Entonces, este es un ritmo de fibrilación auricular. La fibrilación auricular, para los que han rotado y están rotando cardiología, han visto también que es la arritmia más frecuente. Se presenta como
hipertensiva, de las valvulopatías, de la diabetes, etcétera, ¿no? Entonces esta es la arritmia más arrítmica que hay. Miren, la distancia entre R y R es totalmente irregular, ¿no? Tenemos las falsas ondas P, que lo vemos mejor en B1, miren, hay como ondas P, pero de diferente tamaño y de diferente forma. Entonces, en este electrocardiograma, porque no estamos viendo al paciente, lo he tocado, ¿qué pasó? ¿Por qué está desconectado? ¿Quién sabe, chicos? La computadora está bien, solo es allá. Otra cosa que llama la atención acá, ya, les estaba comentando. Esta es una fibrilación auricular, no es un ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir? Que el impulso eléctrico no se está produciendo en el nodo sinusal, no se está produciendo en la capa natural del corazón, sino hay múltiples focos en las aurículas que están enviando o están produciendo el impulso eléctrico. Por eso es que no hay onda P, no hay onda P, sino falsas ondas P de diferente tamaño, diferente forma. ¿Por qué? Porque son múltiples focos en la aurícula que están produciendo el impulso eléctrico. Entonces, por eso se llama fibrilación. El corazón está así, está fibrilando, no está así que así como debería ser, no está así, ¿no? Entonces, si a un corazón que está fibrilando, ¿no?, le ponemos una frecuencia cardíaca elevada, el corazón va a estar así. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Falla cardíaca, se va a descompensar. Pero si un corazón que ya está fibrilando, disminuimos la frecuencia cardíaca, todavía va a tener tiempo para hacer una adecuada sístole y una adecuada diástole, ¿ya? Otra cosa que llama la atención acá, ¿qué es? Miren, si ustedes se dan cuenta, hay una hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? Si ven, si sumamos, ¿no? Las ondas R muy altas en B4, B5, las ondas R altas en D1 y en ABL. Entonces, si yo veo este electrocardiograma y no sé nada del paciente, solo sé que ahora está en falla cardíaca, yo ya tengo que pensar que este paciente tiene una arritmia y la causa ha sido una hipertrofia de ventrículo izquierdo. ¿Por qué ese hipertrofiado? Puede ser por una valvulopatía, puede ser por una cardiopatía hipertensiva, allá va el examen físico que le hagamos al paciente. Otro ejemplo, miren este electrocardiograma. ¿Qué llama la atención? La frecuencia cardíaca bien elevada, ¿no es cierto? Está taquicárdico, ¿no? Y otra cosa que llama la atención, el complejo QRS ensanchado, ¿no? Entonces, este es un bloqueo de rama, tiene un bloqueo de rama derecha, ¿no? Y está taquicárdico. Entonces, puede ser una patología pulmonar también que lo puede llevar a la falla cardíaca. Por ejemplo, chicos, la enfermedad del cor pulmonar es el síndrome corazón-pulmón, ¿no? Es cuando una patología pulmonar crónica, que puede ser una fibrosis, puede ser un EPOC, ¿no?, ha repercutido ya en las cavidades derechas del corazón. El corazón y el pulmón trabajan en un circuito. Entonces, cuando hay una patología pulmonar crónica, ¿qué va a hacer? Que crezcan las cavidades derechas del corazón. Entonces, al haber esta remodelación, también nos va a llevar a falla cardíaca. Entonces, hay múltiples causas que van a alterar la estructura y la función, y finalmente el paciente va a tener falla cardíaca. Otros síntomas y signos, por ejemplo, ¿no?, la cianosis, puede ser periférica, puede ser una cianosis central, ¿no? Ahora, también puede tener el paciente soplos. Obviamente, si el paciente tiene una valvulopatía, sea aórtica, pulmonar, tricuspidia, mitral, vamos a escuchar soplo, ¿no es cierto? Y eso, chicos, ustedes en la práctica tienen que estar auscultando al paciente. Tienen que ver qué tipo de soplo es, si es sistólico, diastólico, ¿no? Eso es importante. Ahora, miren este paciente, ¿no? Es un paciente con una gran ascitis, con circulación colateral. Entonces, no toda ascitis, chicos, es por hepatopatía, ¿no? Hay cirrosis cardíaca, sobre todo cuando está alterado lo que es las cavidades derechas del paciente, puede presentar esta cirrosis cardíaca. Hemos tenido casos de pacientes que llegan a la emergencia con ascitis, con la circulación colateral. Supuestamente el paciente no sabía que tenía una enfermedad del corazón, ¿no?, y son hospitalizados en gastroenterología pensando que es una cirrosis, que es la causa más frecuente, pero la causa de fondo se encuentra que es una patología cardíaca. Ahora, la nicturia. ¿Esto por qué se da? Ya les comenté, ¿no? Porque la sangre
está siendo redistribuida hacia órganos vitales como corazón y cerebro. Entonces no llega sangre a lo que es los riñones. Entonces el paciente en el día que está haciendo alguna actividad física no orina, pero en la noche, recién cuando está en reposo y las necesidades metabólicas disminuyen, recién llega sangre a los riñones. Entonces recién el paciente orina en la noche, ¿no? Entonces nos va a referir, orino más de noche que de día. Uno de los síntomas de la falla cardíaca, los edemas. ¿Por qué? Obviamente hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa la hormona antidiurética, el paciente retiene sodio, retiene agua. ¿En qué se va a manifestar? En edemas. Si es un paciente, por ejemplo, que camina, ¿no? Los edemas serán como vemos acá, en los pies. Pero si es un paciente que ya está postrado, ¿dónde van a ser los edemas? En la zona del declive, no será en la zona del sacro, de la espalda, etc. Los síntomas más frecuentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la disnea, la ortognia, disnea paroxística nocturna, los edemas, ¿no? Y los signos, por ejemplo, tenemos la presión, la investigación yugular, el reflujo hepatoyugular, tenemos el galope. Chicos, no se olviden del galope, ¿no? ¿Por qué galope? Porque es como un caballito. Tercer ruido o galope. ¿Qué nos indicaba el tercer ruido? Que hay disfunción sistólica. Eso nos indica. O sea, si es un paciente que está en falla cardíaca y auscultan galope, ese paciente está con falla cardíaca descompensada. Hay una disfunción sistólica. El impulso, desplazamiento del impulso, etc., ¿no? Tenemos otros, por ejemplo, si es un paciente que ha aumentado de peso más de 2 kilos en una semana, también es un signo de falla cardíaca, porque ¿quién aumenta 2 kilos en una semana? ¿No? Ni comiendo, creo, chatarra todos los días, ¿no? Es un paciente que está reteniendo líquido. Entonces, ese también es uno de los síntomas, de los signos. El paciente puede tener confusión. Recuerden que tenemos hiponatremia de tipo dilucional y hiponatremia. El paciente tiene manifestaciones de hiponatremia. Tiene depresión, palpitaciones, puede haber síncope, dependiendo de la etiología de la falla cardíaca, ¿no? Otro, por ejemplo, la taquicardia. El paciente con falla cardíaca, chicos, está taquicárdico. ¿Por qué? Porque está activado el sistema nervioso autónomo. Entonces, un paciente que está con falla cardíaca, con una frecuencia cardíaca baja o controlada, no está descompensado, no es uno de los signos que nosotros tomamos para diagnosticar una descompensación de la falla cardíaca. Puede haber pulso irregular si es una arritmia, taquicárdico, taquipneico, ¿no? O sea, un aumento de la frecuencia respiratoria, hepatomegalia, ascitis. Estos pacientes son pues taquésicos, ¿no? No hay un buen peso en estos pacientes. Ahora, el diagnóstico es fácil. El diagnóstico de falla cardíaca, como es una patología que tiene es un síndrome florido, ¿no? Con hartos signos y síntomas, cualquier personal de salud que ya está trabajando bastante tiempo en el hospital, no necesariamente médico, puede ser incluso el personal técnico, hasta el vigilante, si está mucho tiempo en emergencia, va a saber que el paciente tiene falla cardíaca. ¿Por qué? Porque llega disneico, edematizado, con palpitaciones, mareos, ¿no? Entonces les va a decir a ustedes, doctora, le estoy trayendo un paciente con falla cardíaca. Entonces, el diagnóstico es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una clínica florida, ¿no? Bastantes signos y síntomas, una constelación de signos y síntomas. Pero, ¿qué es importante diagnosticar, chicos? No solamente la falla cardíaca, es importante diagnosticar la etiología. Tiene falla cardíaca, está bien, pero ¿qué lo llevó a la falla cardíaca? ¿Será una congénita? ¿Será una cardiopatía isquémica? ¿Será una dilatada? ¿Será una cardiopatía alcohólica? O sea, ¿cuál es la causa que lo ha llevado a la falla cardíaca? ¿Y para qué necesitamos saber la causa? Porque tratando la causa podemos mejorar, ¿no?, la clase funcional del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene como causa una cardiopatía isquémica, dándole tratamiento a la cardiopatía isquémica, o que el paciente puede entrar a una angioplastía y tratar de salvar el miocardio, ¿no?, podemos ayudar al paciente. Igualmente, si es una valvulopatía con un reemplazo de válvula, puede mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, es importante saber la etiología, no quedarnos nada más en lo que es el diagnóstico, ¿no?
Ahora, otra cosa importante, determinar la clase funcional. Ya hemos dicho por qué, porque esto va a determinar el pronóstico del paciente. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con falla cardíaca que no sabía que tenía falla cardíaca, está debutando, es un debut, ¿no? No toma medicación, es un debut y está en clase funcional 4. Entonces, dándole tratamiento, vamos a poder hacer que la clase funcional regresione a una 3 o a una 2, ¿no? Si fuera buen tratamiento, algo que se puede todavía tratar bien, sería clase funcional 1. Pero si es un paciente que ya tiene falla cardíaca, ya toma medicamentos para falla cardíaca y está en clase funcional 4, obviamente el pronóstico es peor, ¿no? Porque ya está con medicación. Entonces, determinar la clase funcional es importante porque vamos a poder estratificar el pronóstico del paciente, determinar la etiología para todavía poder ayudar al paciente. Ahora, también es importante saber qué lo descompensó al paciente. O sea, si llega un paciente con falla cardíaca, yo tengo que pensar, ¿qué será? ¿Será un debut? Le preguntaré al paciente, ¿usted es hipertenso, diabético, fuma, usted ha tenido un infarto? Tal vez el paciente me dice, no, nada, yo soy sano, no he tenido nada, no tomo pastillas, primera vez que me enfermo, dice, ¿no? Entonces, ahí yo ya sé que el paciente está debutando. ¿Qué estoy pensando? Que sus mecanismos compensatorios ya están empezando a jugar en contra del paciente, ¿no es cierto? Entonces ya será otro tipo de, un examen físico el que me lleve a saber la etiología o los exámenes auxiliares de los que me pueda valer, ¿no? Pero si es un paciente, por ejemplo, que ya estaba tomando el tratamiento, o sea, yo ya lo conozco, ¿no? Ya tengo una historia clínica que tiene falla cardíaca, y ha estado con toda la medicación adecuada, ¿por qué se ha descompensado el paciente? Frecuentemente, chicos, se descompensan por infecciones. Una neumonía, una infección urinaria, una infección, una jeca, lo puede descompensar el paciente. Una anemia, hemos visto que lo puede descompensar. Entonces tenemos que saber cuál es el mecanismo que lo ha descompensado al paciente. No puede ser que el paciente no esté cumpliendo adecuadamente su tratamiento, puede ser que el paciente no esté haciendo dieta y esté comiendo mucha sal, ¿no? La sal retiene sodio, retiene agua, puede ser que el paciente pues, siga consumiendo alcohol, tabaco, drogas, o que el paciente haya estado sometido a mucho estrés físico, mucho estrés emocional, pero tengo que saber cuál ha sido la causa que lo ha descompensado. Ahora, si el paciente, por ejemplo, no tiene arritmias o tiene una enfermedad tipo cardiopatía hipertensiva y está agregándose una arritmia como la fibrilación auricular que lo hemos visto ya, entonces ese paciente también está, esa es la causa de la descompensación, ¿no? Estaba en ritmo normal y ahora está en fibrilación auricular, esa es la causa de la descompensación. O un paciente que tiene una presión no controlada, ¿no? La presión se elevó, no se ha controlado con la medicación, también es una causa descompensante. O el paciente que ya tiene una falla cardíaca y se ha infartado, puede pasar, ¿no? Digamos que un paciente tenga una falla cardíaca por otra causa, digamos por una valvulopatía, ese paciente no está exonerado de sufrir un infarto, ¿no? Digamos que tenga otros factores de riesgo y sufre un infarto, ¿no? Entonces hay tejido que se ha necrosado, ¿qué va a hacer? Lo va a descompensar al paciente. Ahora, otras causas extracardíacas, ¿no? Por ejemplo, las que aumentan pues, las necesidades metabólicas, como las infecciones, la anemia, la tiroiditis. Digamos que sea un paciente que está haciendo, aparte de la falla cardíaca, una embolia pulmonar, también lo va a descompensar al paciente. O que esté usando medicamentos que retienen sal, o que esté usando los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, están contraindicados en la falla cardíaca, ¿no? O que el paciente, pues aparte de la falla cardíaca, ya sería muy premiado el paciente, que haga además un problema oncológico, ¿no? Y que necesite tratamiento oncológico, que pueda, hay casos, ¿no? Felizmente, pues, raros, pero hay, ¿no? Estos pacientes que también tengan el problema de la oncológico y tengan que usar, por ejemplo, drogas como la doxorubicina, la ciclofosfamida, etc. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Si tenemos un paciente con falla cardíaca, ¿qué vamos a tener? Signos y síntomas. ¿Cómo lo vamos a llegar a saber? Mediante una anamnesis adecuada, un examen físico adecuado. Entonces, si yo ya estoy pensando que este paciente tiene una falla cardíaca, tenemos exámenes para llegar al diagnóstico. ¿Qué exámenes, por ejemplo?
de tórax, chicos. No es necesaria una gran tomografía, resonancia. En una placa simple de tórax podemos ver si hay cardiomegalia, si hay congestión pulmonar, podemos ver qué cavidades están crecidas, etc., ¿no? Una simple placa de tórax, un electrocardiograma, que es un examen de bajo costo, no invasivo, accesible, ¿no? Podemos ver si está en falla cardíaca, si está en fibrilación, si el paciente tiene una cardiopatía isquémica, si el paciente ya ha remodelado ventrículos, etc., ¿no? El electrocardiograma muy importante. Otros marcadores, por ejemplo, son el ProBNP. Este es un marcador que se va a dosar en sangre, que se eleva en la falla cardíaca. Entonces, por ejemplo, ya les comentaba, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con una clínica de insuficiencia cardíaca, le hago una ecocardiografía y la función del corazón está preservada, o sea, no está menos de 40%, sino está entre 40 y 50, ¿con qué voy a diagnosticar falla cardíaca? Con un ProBNP. Si el ProBNP me sale muy alto, entonces estoy con una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces tenemos otro tipo de marcadores también, ¿no? Ahora, otros exámenes que ya son más invasivos, que necesitan sustancia de contraste y todo eso, ya tenemos que usarlos cuando ya tenemos pensada la etiología, ¿no? Por ejemplo, es un paciente con falla cardíaca, yo ya por el electro he visto que tiene cardiopatía isquémica. Entonces puedo pedir un cateterismo, ¿no? Para ver cómo están sus arterias y si necesita la colocación de un stent, pues le colocarán en sala de angioplastía, ¿no? Pero ya son exámenes que vamos a recurrir cuando ya tengamos fijo el diagnóstico, ¿no? No vamos a hacer un uso inadecuado de los exámenes auxiliares, ¿no? Tenemos también lo que es el PET scan, tenemos la tomografía, etcétera, pero ya dependiendo de la causa que estemos sospechando. Entonces, los exámenes complementarios, un hemograma. En el hemograma vamos a ver si el paciente tiene infección, si el paciente tiene anemia, ¿no? ¿Qué lo está descompensando? La glucosa, importante, porque la diabetes va muy de la mano con la hipertensión, va de la mano con la fibrilación auricular, es una de las causas de falla cardíaca. El perfil hepático también es importante, ¿no? Un simple análisis de orina. Puede ser que el paciente tenga una infección urinaria que está descompensando. El perfil lipídico, ¿no? Porque puede ser un paciente con una dislipidemia que esté pues asociado a una cardiopatía isquémica. Las hormonas tiroideas, como hemos visto, la tiroiditis es también un factor descompensante de estos pacientes. El electro, que ya lo hemos visto, la placa de tórax, miren esta placa, ¿no? Es un corazón grande, como ven, ¿no? Ya está remodelado, miren la forma, miren que acaba en punta, o sea, hay un crecimiento del ventrículo izquierdo. Y ya todos esos datos voy a ir viendo en la placa radiográfica. ¿Qué llama la atención también? Los campos pulmonares, ¿no? Como ven, los campos pulmonares no están limpios, se ve que hay incluso edema, ¿no? Hay fisuritis, ¿no? Entonces este paciente pues debe estar en un edema agudo del pulmón. El edema agudo del pulmón, chicos, si alguna vez lo han visto en emergencia, nunca se van a olvidar, porque es un paciente que crepita, así como cuando se pone el detergente en el agua, hay crépitos. Ni siquiera necesitas el estetoscopio para escuchar al paciente. Tú te acercas al paciente y ese paciente está crepitando. Ahora, la ecocardiografía. Este es un examen que lo realizamos los cardiólogos, o sea, como médicos generales no lo van a hacer, pero ¿para qué sirve la ecocardiografía? Ya los que están rotando han visto, ¿no? Es una ecografía del corazón donde vamos a poder evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. O sea, el ventrículo izquierdo, ¿no? La fracción de eyección debe ser más del 50%. Entonces, si hay una disminución, ya sabemos que es una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, o puede haber con una fracción de eyección preservada. No solamente la fracción de eyección, vamos a ver el tamaño de las cavidades, vamos a ver las válvulas, vamos a ver la contractilidad, vamos a ver la motilidad.
¿no? Entonces, nos va a llevar, en muchos casos, nos va a dar el diagnóstico de la etiología que llevó al paciente a falla cardíaca. Los biomarcadores que les comentaba para hacer sobre todo el diagnóstico de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, tenemos el BNP, ProBNP, y no solamente para hacer el diagnóstico, sino el seguimiento. O sea, si es un paciente, por ejemplo, que yo ya sé que tiene falla cardíaca por una valvulopatía y llega a la emergencia con 8000 de ProBNP, está descompensado, yo lo compenso, le doy sus diuréticos, lo betabloqueo, no sé, la causa que tenga, ¿no? Y le hago un control de ProBNP y el paciente está compensado, este va a disminuir, ¿no? Llegará a 500, 600, ¿no? También sirve para hacer seguimiento. Este ProBNP puede estar bajo, ¿no? Pero puede tener un valor falso en obesos, ¿no? Hay pacientes pues, que se están compensando. Ahora, la prueba de esfuerzo no es como esta, ¿no? Es la prueba que ustedes han visto en consulta, en la faja, ¿no? Caminas en la faja, que ustedes caminarán así en los gimnasios, en la faja. Pero la prueba de esfuerzo es esto, es caminar en la faja, pero monitoreando su electrocardiograma. Entonces, es caminar en la faja, se le colocan los electrodos y vamos viendo en la pantalla cómo va comportándose el corazón en el esfuerzo físico. Esto generalmente sirve para determinar la causa de dolor torácico. Hay pacientes que manifiestan dolor torácico de la actividad física. Entonces les hacemos un electrocardiograma, ustedes saben que el electrocardiograma es cuestión de segundos en reposo y ya pasó. Pero él dice, no me duele cuando estoy echado, me duele cuando camino, me duele cuando corro. Entonces necesitamos hacer la prueba de esfuerzo para monitorear si hay cambios electrocardiográficos en la actividad física. Pero no solamente esto, sino la prueba de esfuerzo nos sirve para determinar su clase funcional. No es igual un paciente que puede caminar 20 minutos que un paciente que puede caminar 3 minutos y se cansa, ¿no? Nos da la clase funcional, si el paciente puede hacer cualquier actividad o si tiene limitada su actividad física. Esta es la prueba de esfuerzo, ¿no? Caminar en la faja. Antes era caminar en una bicicleta, pero pues era más difícil porque hay pacientes, sobre todo en cardiología cerebral, son pacientes ya mayorcitos con problemas de artrosis articulares, obesidad, ya no pueden manejar la bicicleta, por eso ahora es en la faja, ¿no? Es algo plano. Otros exámenes, por ejemplo, tenemos los exámenes de medicina nuclear. ¿En quiénes hacemos medicina nuclear? Por ejemplo, en pacientes que queremos ver si hay algún tipo de factor que lo pueda, de algún tipo de fibrosis que pueda estar teniendo una repercusión en el paciente. La resonancia magnética también nos sirve para ver si hay sustancia que se esté acumulando, por ejemplo, en la amiloidosis, ¿no? O estudios hemodinámicos, en este caso en pacientes que tienen cardiopatía isquémica. ¿No? Si el paciente está en falla cardíaca, yo quiero saber si hay alguna arteria que esté en riesgo porque manifiesta síntomas, hay cambios en el electro. O sea, yo antes ya he hecho otros exámenes que me han determinado que la causa es isquémica, ¿no? En ese caso, el paciente será sometido a un estudio de cine coronariografía y dependiendo si hay obstrucción en las arterias, pues se le colocará un stent, ¿no? O se le hará una angioplastia o bypass coronario. Estos son guías, chicos, en realidad son solo guías que nosotros tenemos que tener, como su nombre lo dice, guías, ¿no? Cómo tratar al paciente, pero hay que siempre individualizar al paciente. Ahora, la falla cardíaca, chicos, no solamente se va a clasificar de acuerdo a la clase funcional en 1, 2, 3 y 4 de la NIJA, como ven acá, sino también se va a clasificar en estadios, ¿no? Hay estadio A, estadio B, estadio C, estadio D. ¿Qué es el estadio A? Es el paciente que no tiene síntomas, ¿no? Y que no tiene todavía daño estructural. Ese es el estadio A, pero tiene factores que lo pueden llevar a la falla cardíaca. Por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente con, digamos, con una enfermedad coronaria. Entonces, no hay todavía síntomas, no hay alteración en la estructura, pero ya tiene factores que lo van a llevar. Ese es el estadio A. El estadio B es un paciente asintomático. No tiene síntomas, pero ya hay cambio en la estructura, ¿no? O sea, estos mecanismos compensatorios ya están haciendo
haciendo que haya remodelación en la estructura. El estadio C es un paciente que ya tiene síntomas y también tiene cambios estructurales, ¿no? Que es generalmente donde nosotros ya los vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente pues, no va cuando está sano, va cuando ya está enfermo. Y el estadio D es un paciente que tiene cambio estructural, tiene síntomas pese al tratamiento que esté recibiendo. Entonces, la clasificación se puede hacer primero en la NIJA, ¿no? De acuerdo a la clase funcional, y segundo se puede hacer también de acuerdo a los estadios, si es que ya se conoce si hay cambios estructurales, ¿no? Entonces, tiene relativa correspondencia, ¿no? Por ejemplo, la clase funcional 1, que no tiene síntomas, que no tiene limitación, pues estará de repente en un estadio A, o estará en un estadio B, ¿no? Donde ya hay falla en la estructura, pero no hay síntomas. La clase funcional 2, donde ya hay síntomas, debe estar en un estadio B o puede estar en un estadio C, ¿no? Igualmente la clase funcional 4, que ya tiene disnea al reposo, pues estará en un estadio C, y si ya está recibiendo tratamiento, pese a eso tiene síntomas, estará en un estadio D. Entonces tiene cierta equivalencia, ¿no? La clase funcional con lo que es la estratificación por estadios. Entonces, por ejemplo, si ustedes están viendo a un paciente en la emergencia, no le quieren presentar al paciente, pueden decir paciente con falla cardíaca descompensada, NIJA 3, NIJA 3, estadio C. Ahí están resumiendo toda la clínica del paciente. Si ustedes dicen eso, yo ya sé que el paciente tiene síntomas o tiene limitación a las actividades menores a las habituales, y ya sé que es un paciente que tiene tantos síntomas como falla estructural. Entonces, tiene que ver la clase funcional con el estadio. Nuestro objetivo, obviamente, es primero hacer que el paciente no llegue a falla cardíaca, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Controlando bien su presión, controlando su diabetes, controlando su cardiopatía hipertensiva, controlando su valvulopatía, etc., ¿no? O sea, haciendo que la etiología no llegue a desencadenar falla cardíaca. Pero una vez que ya está en falla cardíaca, ¿qué queremos? Que el paciente pues tenga una calidad de vida que sea todavía pues que sea satisfactorio para el paciente vivir, ¿no? Que no sea un pesar para el pobre paciente a cada rato hospitalizándose, sometiéndose a múltiples terapias, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Primero, que el paciente no llegue a falla cardíaca. Segundo, si ya está en falla cardíaca, hacer que su calidad de vida sea lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, como vemos, estos pacientes son constantemente rehospitalizados. Se hospitalizan porque dejaron el tratamiento, se hospitalizan porque tienen una neumonía, se hospitalizan porque de repente están postrados y hacen úlceras de presión, se hospitalizan porque dejaron la dieta, se cansaron de comer sin sal y comen salado, ya se cansan los pacientes, ¿no? Por eso es importante decirle a los familiares restringir la sal, pero no quitar. Porque imagínense a ver ustedes una comida sin sal, es horrible. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? El primer tiempo estará pues torturado, ¿no? Un tiempo aguantará, pero va a haber un momento donde ya no va a tolerar y va a comer. Va a comer, ¿qué me importa si me enfermo? Y eso va a pasar, se va a descompensar. Entonces hay que decirle al familiar que la dosis de sal, bueno, no va a poder dosarlo porque la dieta, lo ideal es 6 gramos de sodio al día. Pero hay que decirle lo menor cantidad de sodio, pero que sea tolerado por el paciente. No totalmente sin sal. ¿Por qué? Porque también es la calidad de vida del paciente, ¿no? Esta es la falla cardíaca, esta es la falla cardíaca y este es nuestro paciente. En cuanto al tratamiento, el tratamiento, chicos, el objetivo principal, mejorar los síntomas del paciente. Pues como ya sabemos, ¿no? Si es un paciente que está congestionado, disneico, ¿qué será lo primero que debo hacer? Quitarle el volumen que le está sobrando a ese pobre paciente. ¿Con qué le vamos a quitar? Con un diurético endovenoso, ¿no? Entonces, con eso hago yo que el paciente elimine el líquido, entonces ya no se va a sentir tan disneico, va a tolerar echarse en la cama, ya no va a estar sentado, va a dormir por fin echado. Entonces, el objetivo principal, y en todas las patologías, chicos, a veces como médicos que somos, que ustedes van a hacer,
No, muy pocas veces curamos enfermedades, ¿no? Sobre todo se cura cuando la cura es quirúrgica, ¿no? Cuando se cura porque se operó, ahí estás curando. Pero en enfermedades como vemos nosotros, que son hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, o sea, ya no curamos. Lo que tenemos que hacer, lo principal es aliviar los síntomas del paciente. Entonces, si es un paciente con falla, congestionado, diuréticos, vamos a mejorar la respiración del paciente, ¿no? Debemos prevenir hospitalizaciones. ¿Cómo prevenimos? La adherencia al tratamiento es importante. O sea, el paciente le vamos a dar como 8 medicamentos, pero sin embargo hay que incidir al paciente que sin esas pastillas se va a hospitalizar, que si consume mucho sodio se va a hospitalizar, que si se infecta, etc. Entonces, un paciente con falla cardíaca debe ser también un paciente que tenga el compromiso de la familia a cooperar con el paciente, ¿no? Desde el que le prepara la comida, desde el que le da, pues, qué sé yo, el que lo moviliza al paciente. Hay que prevenir la muerte prematura del paciente. Es cierto que tiene ya un porcentaje de mortalidad alto, pero ¿qué podemos hacer? Podemos hacer que viva más tiempo y mejor, ¿no es cierto? Entonces, importante para empezar, como en toda enfermedad, las medidas generales. ¿Cuáles son las medidas generales? La dieta baja en sodio. Si el paciente, por más que tenga limitación al esfuerzo físico, tiene que hacer actividad física, no será progresiva. No le vamos a pedir que corra pues media hora a un paciente con falla cardíaca, pero puede caminar 5 minutos, a la semana siguiente 10 minutos, luego 15, para llegar de repente a 30 minutos 4 veces por semana, ¿no? Entonces lo importante es que el paciente también mantenga su actividad física. La dieta es importante, la higiene es importante, no hay que tratar las comorbilidades. Por ejemplo, si es un paciente con falla cardíaca hipertenso, tengo que darle un tratamiento adecuado para que su presión esté controlada. Si es un paciente diabético, tengo que darle tratamiento para que su glucosa esté controlada, ¿no? Si está anémico el paciente, ya se está introduciendo en nuestro hospital, por ejemplo, el uso de hierro en los pacientes con falla cardíaca, tienen mejor respuesta, ¿no? Entonces, mantener un nivel adecuado de hemoglobina es importante, y otro tipo de drogas, pues, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores y las drogas que vamos a hablar más adelante. No tabaco, no alcohol, ¿no? En el paciente con falla cardíaca, cero tolerancia, sobre todo al tabaco. No alcohol, no tabaco. Evitar drogas, por ejemplo, los AINES. Los AINES, chicos, están contraindicados en el paciente con falla cardíaca, lo va a descompensar. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que además de falla cardíaca tienen otras patologías, por ejemplo, una artritis reumatoidea. Puede ser. Estos pacientes con artritis reumatoidea van a necesitar corticoides, van a necesitar AINES, ¿no? Pero tiene que ser lo menos que se pueda. En caso de que no tenga otra patología, pues está contraindicado. Antiarrítmicos, si el paciente está levantando con una falla cardíaca, todavía puedo volver al paciente a un ritmo normal, ¿no? En antiarrítmicos tenemos tres clases de medicamentos antiarrítmicos de varios tipos, viendo, ¿no?, cuál es el más indicado. Estos pacientes, como ya sabemos, se van a descompensar por una enfermedad, una infección. Entonces, en ellos tienen que recibir las vacunas. Por ejemplo, en el caso del COVID, chicos, hemos tenido muchos pacientes con falla cardíaca, incluso hemos tenido pacientes con válvula, que están anticoagulados, que están prohibidos de recibir intramusculares, que obviamente nos consultaban: doctora, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Cuál era la respuesta? Que sí, se tenía que vacunar. ¿Qué va a pasar con la vacuna? Se le puede hacer un hematoma, no se le puede hacer ahí una gran equimosis, puede haber dolor, pero los beneficios tenían que ser mayores, ¿no? Teníamos que prevenir que el paciente con falla cardíaca o con valvulopatía se contagie del COVID. Entonces, debe recibir sus vacunas contra la influenza, contra el neumococo. ¿Por qué? Porque la infección es el factor más frecuente que descompensa al paciente con falla cardíaca. Mantener un peso adecuado, hacer actividad física, mantener una dieta adecuada, baja en sodio, no estoy diciendo sin sal, sino baja, lo que se pueda tolerar, ¿no?
El tratamiento medicamentoso, vamos a ver cuáles son los medicamentos que vamos a recetar al paciente. Como les decía, lo primero que yo receto en un paciente con falla cardíaca son los diuréticos. No porque vayan a mejorar la sobrevida del paciente, sino porque van a mejorar en ese momento la sintomatología del paciente. Es un paciente que está disneico, le falta aire. ¿Qué habrá pasado con el paciente? Se ha congestionado, no se ha llenado de líquido los pulmones, se ha llenado de líquido las piernas, está ingurgitado, puede tener ascitis, etc. Entonces, con los diuréticos vía endovenosa, ¿qué voy a hacer? Que el paciente elimine todo el líquido que está sobrando. A veces tenemos que poner, no una furosemida cada 6 horas, sino en bomba de infusión ponemos como 20 ampollas, no para que en todo el día vaya pasando el diurético, porque eso lo va a aliviar al paciente. Entonces, el primer medicamento en falla cardíaca descompensada, los diuréticos, no porque mejore la sobrevida, sino porque va a mejorar la sintomatología del paciente. Los diuréticos, pues ya sabemos que tenemos los de ASA, tenemos los diacídicos, ¿no? Pero los que tenemos endovenoso tenemos la furosemida, que es un diurético de ASA, ¿no? Que como su nombre antes era Lasix, ¿no? Lasix. ¿Por qué? Porque se usaba cada 6 horas. Lasix, o sea, 6 horas. Entonces, eso podemos usar cada 6 horas o podemos usar en bomba de infusión, dependiendo de todavía cómo está pues también la función renal del paciente. Acá tenemos los diferentes tipos de diuréticos. Tenemos los de ASA, furosemida, bumetanida, torsemida, tenemos los tiacídicos, no el más usado, la hidroclorodiazida, pero estos son por vía oral. Entonces, si el paciente está en falla cardíaca descompensada, no vamos a empezar con un diurético vía oral, ¿no? Tenemos que empezar con un diurético endovenoso hasta compensar al paciente, y una vez que ya está compensado de alta, lo pasaremos a vía oral. Otro tipo de diuréticos tenemos, por ejemplo, los ahorradores de potasio, ¿no? Tenemos la esclerolactona, eplerenona, amidoride, tenemos triamterene, indapamida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ya? Digamos, ya el paciente lo estoy compensando con el diurético, no le estoy sacando el líquido. Segundo, hay que pensar qué está pasando con mi paciente, por qué está así, porque los mecanismos compensatorios, chicos, están jugando en contra del paciente. ¿Qué teníamos? Recuerden que teníamos activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle un inhibidor de este sistema para evitar que siga el remodelamiento, para hacer que el paciente se compense, ¿no? Entonces, ¿qué podemos usar? Tenemos los YECA. En los YECA tenemos captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, etc., ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene alergia a los YECA, ¿cómo vamos a saber si el paciente tose? Si el paciente tose frecuentemente, una tos seca, que le aburra al paciente, ¿no? A la larga no le hace daño, pero el paciente se va a aburrir tanto del medicamento que lo va a abandonar. Nosotros no queremos que abandone el tratamiento, queremos que haya una buena adherencia al tratamiento. Entonces tenemos para eso los ARA2, que son, por ejemplo, lo que es el losartán, valsartán, telmisartán, irbesartán, dalmesartán, olmesartán, todos los ARA2 tenemos, ¿no? Si es que el paciente no tolera los YECA. Entonces hay que bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles son los efectos adversos de los YECA? ¿No? O sea, ¿de qué se va a quejar el paciente cuando empezamos con los YECA? La tos es lo más frecuente, cefalea. Algunos pacientes, si son alérgicos, realmente pueden hacer el angioedema, ¿no? O sea, el edema de la glotis. Pueden sentir menos el sentido del gusto, edema de vísceras, diarrea, hipotensión, porque recuerden que estos son antihipertensivos, ¿no? Que lo vamos a usar a dosis bajita. Ustedes van a ver en la práctica, los que estén rotando cardiología, los pacientes con falla cardíaca no siempre son hipertensos, pero están usando YECA o están usando ARA, pero están usando a dosis bajas. Es una dosis que no le va a bajar mucho la presión, sino que le va a hacer, vamos a evitar que el corazón se siga remodelando. Vamos a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes habrán visto que en la consulta
recetamos pues medio en la mañana, medio en la tarde, ¿no? Una dosis que no va a controlar la presión arterial, pero es la dosis que tolera el paciente. Con esa dosis no hace hipotensión y estamos evitando que se remodele o que se siga remodelando el corazón, bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ver, ¿no? Si el paciente tiene estenosis de la arteria renal, está contraindicado los YECA. No si es una paciente mujer gestante, chicos, contraindicado los YECA y los ARA, porque va a producir muerte u óbito fetal, ¿no? Está contraindicado. Una gestante no puede usar enalapril, captopril, nada de eso, porque va a producir muerte en el feto. Otro sistema que está otro mecanismo compensatorio que está activado, ¿cuál es? El sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? El que nos taquicardiza, el que va a producir mayor cantidad de norepinefrina en circular, noradrenalina, ¿no? Entonces hay que bloquear el sistema adrenérgico. ¿Qué vamos a usar? Los betabloqueantes. Pues los betabloqueantes sí van a mejorar la sobrevida del paciente con falla cardíaca, ¿no? No lo vamos. Ahora, hay una indicación importante, chicos, en los betabloqueantes, ¿no? Los betabloqueantes no se usan cuando el paciente está congestionado. Es decir, si el paciente está en clase funcional 3 o en clase funcional 4, donde el paciente está disneico, está edematizado, ahí no se puede usar. Los betabloqueantes se usan cuando el paciente está en clase funcional 1 o clase funcional 2. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente en clase funcional 3 o 4? Tengo que secarlo. ¿Con qué lo seco? Diuréticos, ¿no? Hago que el paciente elimine toda la cantidad de líquido posible, ya no hay crépitos en los pulmones, ya no hay edemas en miembros inferiores, ya no está ingurgitado, ¿no? Ya no está taquicárdico, entonces ahí puedo empezar beta bloqueadores. Ahora, los beta bloqueadores, que son drogas que son cronotrópicas negativas, o sea, van a disminuir la frecuencia cardíaca del corazón. Entonces hay que darle la dosis poco a poco, ¿no? No podemos empezar con una dosis alta, hay que ir dosando la dosis en el paciente. Igualmente los YECA, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos empezar enalapril a un paciente que no es hipertenso, tenemos que tener cuidado porque se puede hipotensar el paciente. Entonces, el primer día le daré media tabletita de enalapril, el segundo día ya puedo aumentar 3/4, puedo aumentar a 1 cada 12 horas, ¿no? Cada día, de acuerdo a su presión arterial, iré aumentando la dosis del enalapril. Igualmente los beta bloqueadores, chicos, solamente que vamos a aumentar de manera más progresiva que el YECA, ¿no? Por ejemplo, si el YECA vamos aumentando la dosis diaria, los beta bloqueadores vamos a ir aumentando semanalmente. Una semana estaré, por ejemplo, en la falla cardíaca, recuerden que tenemos beta bloqueadores cardioselectivos y no cardioselectivos, ¿no? Los beta bloqueadores que usamos en falla cardíaca tenemos el bisoprolol, tenemos el carvedilol, tenemos el nebivolol y el metoprolol. Otros medicamentos, otros beta bloqueadores como el atenolol, el propranolol, no están indicados en falla cardíaca. ¿Ya, chicos? Solamente bisoprolol, carvedilol, nebivolol y metoprolol. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el paciente? Le voy a indicar como no hay una dosis por kilo en estos pacientes o en estas drogas, iré empezando con una dosis bajita, ¿no? La semana siguiente, si el paciente ha tolerado esa dosis, es decir, no está hipotenso, no está bradicárdico, le aumentaré un poquito más, ¿no? Pero cada semana, de acuerdo a la evaluación que tengamos en el paciente. ¿Ya, chicos? Entonces es importante porque miren, es un paciente que a veces no es hipertenso y le vamos a empezar YECA, le vamos a empezar beta bloqueador. Hay que tener cuidado con la dosis porque si le damos mucho se va y para abajo, ¿no? Se va a hipotensar, se puede bloquear, puede hacer una bradicardia severa. Bien, chicos, acá nos vamos a quedar.